Se suele hablar poco, sobre todo cuando una mujer se plantea quedarse embarazada. Al menos a mí me pasaba que pues lo del suelo pélvico no es algo que se hable, de oye, trabájalo antes de quedarte embarazada, ¿no? Los que pasan más desapercibidos dentro de estas preguntas pues serían el empujar para hacer pis, que muchas empujan para hacer pis para hacer antes, el pis sin ganas, es otro que se llama el pipí por si acaso, que también es otro hábito que tenemos que quitar, y el pis en la ducha. Qué importante es esa asociación que nunca la tenemos en cuenta de todo lo que es la función orofacial, respiratoria y suelo pélvico. Es decir, qué importante es hasta que nos enseñen a leer con calma, con fluidez, con respiración. Inclusive eso, todo lo que hacemos en exceso usando el diafragma y la musculatura, es decir, como es cantar, que al final cantamos como si es en la ducha, a veces lo hacemos mal, pero cantamos en la ducha. Es decir, respirar, correr, hacer algún ejercicio o tener que hablar en algún momento rápido. Es decir, qué importante es saber parar, respirar, soplar y cuidar el suelo pélvico, aparte de nuestra garganta y aparte de todo lo demás. Bienvenidos una semana más a Psicomatrona, el podcast donde hablamos de maternidad real. Y para eso tenemos hoy a María José. ¿Qué tal? Muchas gracias, María José, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, preséntate un poquito para las personas que no te conocen. Mi nombre es María José, mejor María. Soy fisioterapeuta de suelo pélvico. Me gradué en el 2020 y me hice el máster en el 2023. Pues nada, ahora mismo trabajo en 2 sitios, en el Gabinete de Urología en Las Palmas y en el Centro de Mirpuria bajo un vecindario. Y bueno, me dedico solo al suelo pélvico. Supongo que dentro de lo que es la maternidad, el embarazo, el parto, pues verás mucho suelo pélvico. Sí, solo suelo pélvico. Suelo pélvico y cabeza, que también es importante en ella. Muy bien. Se suele hablar poco, sobre todo cuando una mujer se plantea quedarse embarazada. Al menos a mí me pasaba que pues lo del suelo pélvico no es algo que se hable, de oye, trabájalo antes de quedarte embarazada, ¿no? A lo mejor no sé si considera que es necesario que una mujer que se plantee quedarse embarazada hacerse una revisión de su suelo pélvico o no fuera necesario. ¿Qué opinas? A día de hoy tampoco se sabe mucho. O sea, parece que ya está empezando a abrirse, pero tampoco como nosotras queremos. Si una chica quiere quedarse embarazada y lo está buscando, lo ideal sería ya valorarse desde ese punto, ya saber de dónde está partiendo. Ya cuando pasan las semanas, los niveles hormonales cambian, pues ya sabemos que su cuerpo ha cambiado y su suelo pélvico también va a cambiar. Entonces la tenemos ya en distintas etapas, antes de estar embarazada y en el posparto, para una recuperación de lo que encontremos o los objetivos que ella tenga. Si su objetivo es entrenar o mi objetivo es, pues no, yo quiero ser en mi casa y quiero estar sin ningún problema, pues ahí es donde vamos enfocando cada plan. Bueno, y sería ideal, yo creo que también que nos cuentes un poco, tú ya como mujer y como experta, a la población en general, qué es el suelo pélvico. Es decir, porque siempre escuchamos mucho, sobre todo en el embarazo, parto, posparto, suelo pélvico, suelo pélvico, suelo pélvico. Pero es que realmente mujeres y hombres nacen con suelo pélvico. Entonces, ¿por qué hay que esperar al embarazo para conocer el suelo pélvico? Porque realmente es una parte anatómica que no se enseña en los colegios. O sea, te enseñan lo que son los dientes y las caries. Todavía vas al Instituto de Ciencias de la Salud, que ya van enfocando un poco los estudios a esa rama y te enseñan otras cosas y funciones importantes del cuerpo, pero no el suelo pélvico. De hecho, casi que estudias una carrera de ciencias de la salud como es enfermería y casi no te enseñan el suelo pélvico. O sea, todavía yo, al hacer la especialización de matrona, sí me enseñaron el suelo pélvico, pero hay muchos profesionales sanitarios que tampoco lo conocen, así que cuéntanos un poco, si quieres, qué es el suelo pélvico y por qué es tan importante conocerlo y cuidarlo. Yo creo que ya no solo durante el embarazo, sino desde mucho antes. Sí, ya que estabas hablando de esto de la carrera, en mi carrera tampoco se dio. En mi carrera, no. Lo siento por aquella profesora, pero no, cuando era la parte de anatomía, dijeron, esto es muy complicado, siguiente. Y realmente dimos lo extra, ¿no? Glúteo, algunas cositas, pero lo que era el suelo pélvico era tanto que dijeron que no. Y en la carrera es lo mismo, es decir, nosotros dimos 2 temas de suelo pélvico y ahí pues, te das cuenta que no sabes nada, sales de la carrera y dices, no sé nada. Y entonces empiezas tu formación. O sea, deberíamos dejar como asterisco de, oye, mira, ya que estás,
vamos a meter más suelo pélvico en las carreras, no solo para nosotros saberlo, sino para que el resto también sepa cuándo hay que ir hay que ir cada cosa, ¿no? El suelo pélvico es importante valorarlo, lo que estabas diciendo, tanto hombres como mujeres y niños. El suelo pélvico, lo que es el concepto como tal, pues es el conjunto de vísceras, músculos, ligamentos que forman la parte de la pelvis, pero forma con otros 3 componentes más, que es diafragma, abdomen y musculatura profunda de la espalda. Todo eso es como un globo. Y esa presión que se gestiona dentro se lleva a cabo mediante estos 4 componentes. Cuando uno cambia, el resto va cambiando, adaptándose para mantener la función, hasta que uno dice hasta aquí hemos llegado y donde aparece el síntoma. Entonces nosotros tenemos, todos como comunidad, deberíamos saber cómo somos para cuando sucedan estos cambios, da igual que sea cambio de embarazo, como si es cambio de cambio de peso o lo que fuera, ahora mismo no se me ocurre, ¿no? Pero bueno, cualquier cambio que suceda en esta cavidad, pues debería abordarse de esto del suelo pélvico. Una cirugía, ¿no? Por ejemplo. Una cirugía, una vesícula, una hernia de hiato o asma, personas con problemas respiratorios como el asma, tienen muchos problemas de disfunciones del suelo pélvico, pero porque el diafragma no se mueve, todo esto funciona con la respiración. Entonces, si las personas asmáticas o fumadoras también, el movimiento del diafragma es muy chiquitito, entonces aparecen, a lo mejor no solo un problema del suelo pélvico, pero sí la lumbago, sí el me duele por aquí, el me duele justo por el sacro. Pues estos son 4 componentes que hay que valorar y enseñar desde chiquititos, porque ellos lo tienen más fácil porque lo tienen fuera. Entonces ellos, para verse el suelo pélvico, o sea, el pene, fácil, se lo tocan todos los días para hacer pis. Nosotras no. O sea, nosotras para tocarlo tenemos que mirarlo. Entonces es importante desde chiquititas que en el colegio, que ya nos enseñan algunas cositas, puedes decir, oye, tú en tu casa con tu madre y con tu padre, con un espejito, te lo miras, sabes cómo es y ya después sigues con tu vida. Pero sí verlo a lo largo de nuestra vida. Ahora tú como profesor y docente, o profesora y docente, dile eso que tu niño llega a tu casa Sí. diciéndole, mamá, papá, la señorita me ha dicho Le ponemos en una que circular. me tienes que regalar un espejo y tengo que mirarme. Vienen todos los padres ahí. ¡Arr! Sí, bueno, ya después ese es otro De tema. hecho, ahí ya está eso, decía, al final el suelo actualidad. pélvico es una parte anatómica del cuerpo donde una de las cosas que hacen, que sostienen y que cuidan son los genitales, tanto los femeninos como los masculinos. Entonces, como es una parte del cuerpo que siempre ha sido tabú, pues no se estudia y Claro. no se habla. De hecho, yo siempre me enfado a nivel educación que eso forma parte de la educación afectivo-sexual. O sea, esa educación que ya en todos los programas formativos de los coles, los institutos de educación y de todo, pone que hay que darla. Y en todos los estamentos mundiales especifican que la educación afectivo-sexual es un derecho de decir humano, o sea, un derecho fundamental para los niños y las niñas. Y no se le da de decir por eso, de decir, porque es verdad que después muchos profesores, muchos docentes y muchos directivos lo dicen que estos temas al final son tan personales que me crean problemas. De decir, oye, que yo cuando me planteo, voy a dar una charla a un cole, a un instituto sobre estos temas de salud femenina, de higiene íntima, de cuidado de las partes y del suelo pélvico, niños, niñas. Es decir, siempre son los directores los que dicen, es que tengo los padres que, algunos padres que, lo que sea, que por lo menos en nuestra época, le mandaban una circular a los padres, de decir, tal día, tal hora, vamos a hablar de este tema. Cuando tocaba hablar de educación, de anticoncepción, de reproducción, o sea, y algunos padres decían, no, mira, esto por mis condiciones, mi religión, mis creencias y tal, no, pues ese niño no se mandaba ese día a clase. Pero ahora parece que todo es como más complicado a nivel de información y de formación. Por eso yo a veces pienso que el suelo pélvico cada día es más desconocido, porque está ahí. O sea, nuestros hijos saben a veces hasta cómo funciona el AR mensajero del coronavirus, porque es que en toda la televisión y en todos los medios de comunicación y en el cole y en todos sitios se enseñó para cuidar cada uno de nosotros la salud y por tanto la salud de los demás, pero cosas importantes de nuestro propio cuerpo humano sigue siendo un tabú. Entonces, bueno, ahí está esa responsabilidad nuestra también como profesionales de estar en donde está la sociedad, en donde está el mundo, que no es solo en una consulta, sino aquí, hablando de tú a tú. Sí, el principal problema es ese, el desconocimiento. No parto, embarazo, posparto, menopausia, lo que fuera. No, es que no se conoce. Y después está esto lo que tú estás hablando, ¿no? La fina línea. Pero ahí es donde, oye, es que después están los problemillas. O sea, vamos a enseñarlo para que sepan ellos ya lo que es y lo que no es, lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar, para que también ellos se lo hablen a los padres.
Pero bueno, que eso ya después ya tienes otro podcast ahí interesante para hablar que te vuelves loca. Bueno, y tú a nivel profesional, te decís, ¿cuándo has visto o cuál ha sido el paciente o la paciente más joven que has tenido de suelo pélvico? La más joven con 17. Oye, mentira, la más joven, 9 años, estreñimiento. Un estreñimiento de que llevaba 7 días sin ir al baño y la chiquilla lo pasaba fatal. Y al final era con enema y solo funcionaba con enema. Y tuvimos que hacer allí unas técnicas para ayudarla. Yo se lo enseñé a los padres y la chica no era de España. Entonces se volvió, lo hicimos todo, lo apuntamos, lo grabamos, tal. Y la chica pues no ha vuelto a venir, así que genial, espero que siga todo bien. Y ya aparte de esa edad, 17 con problemas, dolores en las relaciones sexuales. Hay muchas Sí. chicas y un gran porcentaje de ellas, tristemente, por agresión, violencia, abuso, o sea, una pequeña parte viene por ya la parte psicológica, ¿no? De esa disociación, o sea, lo que tienen asociado, prefiero, la misma agresión con el dolor en las relaciones sexuales y muchas veces que lo dejan pasar porque en el momento, cuentan ellas, ¿no? En el momento en el que están en la relación, hago como que no está pasando nada, pero sí está pasando. Tú hablas con ellas, ¿te duele? No lo sé, como que no lo sabes. O sea, tú sabes si te duele o no te duele. Están en ese momento en la valoración, que se lo tratan con psicología y lo agradecemos, porque si no es imposible, la fisioterapia eso no lo va a abarcar. ¿Y de qué estaba hablando yo? Es decir, de que la más joven era una de 9 años Eso, de 9. y una de 17. Y la de 17. Y otro chico también de 17, con dolor pélvico. Y nada, ese chiquillo venía porque aguantaba muchas veces la pis y la eyaculación. Hace una eyaculación retrógrada, pues dolor Se pélvico. lesiona el suelo pélvico. La verdad es que el mundo del suelo pélvico es un mundo fascinante. Porque divertido. claro, decía, abarca tantos órganos que realmente dices tú, oye, uno siempre piensa eso, en el suelo pélvico de embarazo, parto, posparto, de debilidad, de incontinencia urinaria, pero realmente el suelo pélvico, como bien explicaste tú, abarca tanta musculatura y tantos órganos que dices tú, oye, a veces el cuerpo nos está avisando de que algo sucede y hay que de verdad profundizar y buscar cuál es el problema. Como en el caso que tú estás nombrando ahora de una niña de 9 años con un estreñimiento casi crónico. Dices tú, oye, ¿cómo va a tener una niña de 9 años un estreñimiento crónico? Si uno cambia un poco los hábitos de vida, la hidratación, la alimentación, de decir, las cosas mejoran. Pero claro, si lo único que hacemos en la vida y en la salud o enfermedad es poner un parche, es decir, llevas 4 días sin hacer caca, pues te pongo un enema. Llevas 6 días sin hacer caca, te pongo un enema. Es decir, claro, no estamos buscando cuál es la raíz del problema. De decir, y como bien dices tú, es que a lo mejor el problema es un problema de suelo pélvico. De decir, oye, algo ahí muscularmente hablando, intestinalmente hablando, no está funcionando, hay que buscar qué es, y a lo mejor es algún mal hábito. En el embarazo y en el parto, ¿cuáles dirías que son las mayores dificultades que podemos encontrar en el suelo pélvico? Los problemas. en el Las suelo pélvico. mayores disfunciones que podemos encontrar, nos dice. Vale, el más común, todo lo que está relacionado con la pis. En realidad, todo lo que sea pérdida de pis, pues es lo más común, o dolor en el sacro. Es lo que más solemos encontrar. Entonces, ya desde que antes de quedarse embarazada, ya les previenes para eso. Y en general son esas dos, pero después hay muchas más que pasan desapercibidas. Las pérdidas de caca, la pérdida de heces, no tengo nunca ganas de ir al baño, que después ahí se mezcla, porque no tienes ganas de ir al baño porque hay un problema de reflejo o es porque estás tan centrada en tu maternidad que no sabes que tienes que ir al baño. Después hay tantas cosas, es que hay muchas cositas ahí en embarazo y parto, está divertido, pero en general son esas. Hay muchas mujeres que normalizan el hecho de tener pérdidas de pipí. Y a lo mejor se pasan toda la vida pues utilizando la compresa, ¿no? Sí. Y demás, que también genera sus dificultades, como son las infecciones de orina y demás. ¿Crees que una mujer que se ha pasado prácticamente toda su vida con problemas de incontinencia urinaria debido a esta disfunción del suelo pélvico y demás, si se tratara después de tantos años, habría una mejoría? Sí, las hay. Después depende de cada caso. Sí, después hay que ser realistas también. Pero por lo general, sí las hay. Si lo que estábamos hablando antes de los hábitos, ¿no? Si la señora ha cumplido normalmente unos hábitos normales, que consideremos normales, ¿no? Pues sí, seguramente hay que cambiar un par de cositas, un entrenamiento individualizado, porque muchas veces es que no se hace nada. Día luz, venga, hasta luego, ¿o no?
Hay que reprogramar todo esto. Con un tratamiento individualizado, sí. Después, eso, depende. Si es ponte una señora que dio a luz hace 20 años, que sabe cómo era pues, el parto hace 20 años, que las pérdidas son muy, muy grandes, mancha pañales, son pérdidas incontroladas. Oye, pues ahí vamos a tener que ir un poquito más chiquitito, pero para o sea, no hacerle ilusiones a la señora de te vas a recuperar al 100%. No. Queremos, pero vamos a hacer también contigo poquito a poco. Y ahí va a depender, no va a ser lo mismo esta señora que a una señora que lo mismo dieron luz hace 20 años, pero su pérdida se en gotitas y cuando me río, pues va a ser distinto. Pero sí, siempre, porque eso puede ir a peor. Y lo que antes es 2 compresas al día, puede ser 3 pañales. Entonces, entre antes mejor. De hecho, yo una de las cosas que veo mucho en consulta también, que nosotras las matronas vemos a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, pues después también las vemos de adultas y con problemas de suelo pélvico que trabajamos de forma conjunta, tanto urólogos, ginecólogos, fisioterapeutas de suelo pélvico y matronas, como es, por ejemplo, el tratamiento o el utensilio de poner y quitar los pesarios. Es decir, o sea, que ves realmente las consecuencias de esa debilidad de suelo pélvico que nunca se ha trabajado y que nunca, es decir, llega hasta ese punto de descender totalmente porque la musculatura no sostiene la vejiga de la orina o el cuello del útero o lo que sea por el propio introito vaginal. Y las mujeres lo normalizan. Es decir, las mujeres normalizan, ya no te digo mujeres que tienen a día de hoy 60 o 70 años, que para mí tampoco son tan mayores, porque dices tú, mi madre tiene más de 70 años. Yo nací ya en un hospital público, es decir, y no que pariera mi madre, no nací en casa, ni en el campo, ni en un consultorio local. Entonces, oye, que realmente hemos tenido nuestra asistencia sanitaria en los partos y revisiones después y controles y no sé qué, pero siempre está muy normalizado que todo lo que nos sucede a nosotras, en nuestras partes íntimas, boquita cerrada, que las cosas íntimas, como bien dice la palabra, son personales e íntimas. Y yo a día de hoy sigo viendo y normalizando gente joven, ya no digo gente mayor también, gente joven, que normaliza la incontinencia de orina. Es decir, oye, que yo tengo ni 30 años, es decir, yo tengo 18 años y soy gimnasta de gimnasia rítmica, de gimnasia deportiva, que por ejemplo es un tipo de deporte muy agresivo para el suelo pélvico, es decir, y como mismo mi señorita me enseñó el día que tenías una actuación, a que tenías que ir súper depilada y sin bragas para que no se te viera la braga con el maillot, que eso estaba feo en las actuaciones, es decir, pues también el primer día que tú le dices, mire, se me ha escapado el pipí, te enseñan perfectamente a esconderlo. Es decir, ponte esto, ponte lo otro, ponte no sé cuánto, para que puedas seguir viviendo, puedas seguir entrenando, puedas seguir compitiendo, pero sin problema. O sea, hasta que a veces el embarazo, el parto, el posparto es el momento en el que a ti te dan importancia y te dicen, oye, que todo esto es importante, que hay que verlo, cuidarlo y vigilarlo. Pero realmente yo creo que es algo que deberíamos de hacer desde mucho antes. De hecho, conozco a mucha gente, cuando ya nosotras las matronas también nos subespecializamos como ustedes en suelo pélvico, es decir, hay muchas actividades, muchos hobbies que influyen en el suelo pélvico. Entonces, si tu hobby es tocar la trompeta, es decir, hacer cualquier ejercicio físico de impacto, es decir, oye, pues esas cosas tienes que tener en cuenta que tal, o enfermedades crónicas. Oye, tú de repente desde niña eres asmática y tienes esas crisis de asma y tienes esa forma de respirar y tal. Oye, que tú desde adolescente eres fumadora. Oye, que de repente tienes un colon irritable, que es que eso le puede pasar a cualquiera con cualquier edad. Dices tú, oye, ese intestino todo el día trabajando tan rápido, hace que la musculatura también o vaya siempre súper tensa o realmente está agotada de tanto trabajo que hace. Sí. Hay veces que nuestras propias características de vida tenemos que no anularlas y dejar de hacerlas, sino trabajarlas en conjunto sabiendo que hay otras partes del cuerpo que se pueden estropear. Sí, sobre todo ahora hablando lo del colon irritable. Y está pasando muy desapercibido todo el tema digestivo. Porque como comunidad, creo, nos estamos olvidando de todas estas alteraciones que muchas veces las dejamos pasar o tomamos medicación, realmente sí repercute en un suelo pélvico. Y te hablo de la flora. O sea, tenemos la flora intestinal con el intestino y tal, que se altera, pues lo puede generar también en una vagina. Entonces ahí tienes trabajar intestino, trabajar microbiota vaginal, más lo que te sucede en un suelo pélvico. Todo esto viene por una alteración intestinal. Entonces se queda como de una cosita que no se trabaje, pueden venir tantas cosas que es
preocupante, si le queremos poner la palabra, el dejarlo ir. ¿Cuáles son las señales que una mujer o un hombre debería de tener en cuenta que ya nos indica que hay un problema de suelo pélvico? Habíamos mencionado, por ejemplo, las pérdidas de orina. ¿Qué más podría ser? En el hombre lo más común, en el hombre suele ser más directo. Viene ya dolor en el perineo o dolor lumbar. Es lo más... Sí, en cuanto a dolor. Después, eso, quitando lo típico de pis y caca. La mujer, pues, su frase viene, noto como un tampón mal colocado. Noto como algo que tengo que no es mío, algo que choca contra la silla, que toso y sale algo, pero no sé lo que es, que suele asociarse ya con los prolapsos. Es otra de las cositas que te dicen, ya quitando lo que hemos dicho antes, ¿no? El dolor en las relaciones, lo que hemos dicho de las pérdidas y lo que hemos dicho del dolor cotidiano. Y el prolapso también es algo que está pasando muy desapercibido, porque empiezan con los síntomas, pero los dejan ir y después pues va peor y es donde después hay que empezar a tratarlo. Y si es en equipo, mejor. Si es matrona, ginecólogo, fisio, mirando dónde tenemos que ir, el pesario, dónde lo colocamos, si no lo colocamos, si se lo enseñamos, si... Vale. Para las personas que no entiendan qué es un prolapso y qué es un pesario, dijiste. Un pesario. Ah, estupendo, lo explicamos. Como tú. Prolapso sí sé lo que es, pero el pesario no sé. El prolapso es la caída del órgano Sí. en el canal de la vagina. O sea, la vejiga va para atrás, el útero cae, el recto va hacia adelante o se mezclan. O el recto en sí mismo cae. El pesario sería como o sea, el común es una forma de domo. Entonces se coloca en el cuello del útero y lo que hace es separar lo que se haya caído. Se mete en la vagina y si la vejiga es la que ha caído, pues el pesario hace ¡pup! Y la coloca La sostiene. en su sitio. De hecho, ya te digo, el prolapso es realmente el descenso o la protrusión de un órgano que a nivel muscular no ha tenido el sustento de sostenerse. Y de hecho, nuestros órganos internos, sobre todo los del suelo pélvico, que es la vejiga de la orina, el intestino, los ovarios, las trompas de falopio, es decir, no tienen huesos para sujetarlo. Están sujetos, como digo yo, como con una marioneta. Es decir, lo agarra la musculatura del suelo pélvico por la parte inferior, pero después también por músculos y ligamentos chiquitines que lo van sosteniendo. Entonces, con los años, con el tiempo y con ese maltrato que le hacemos un poco al suelo pélvico, eso, con tos de repetición al fumar mucho, con ejercicios o tal vez tocar instrumentos de viento que hace que estés todo el rato usando el diafragma pero en descenso y por tanto disminución de la musculatura del suelo pélvico, hace que algún órgano se caiga. Esto es un poco como los pechos, ¿no? Es decir, al final los pechos no están sujetos con huesos y no están en el mismo sitio, en el mismo lugar ni en la misma posición que cuando teníamos 20 años. Entonces, claro, el suelo pélvico o los órganos que sostienen le pasa lo mismo. Van descendiendo, van descendiendo, van descendiendo y si no tenemos una musculatura fuerte, ya no solo de la parte inferior, sino de la faja abdominal, pues eso también se cae. Y en algún momento puede ser que sobresalgan por el canal que tenemos. ¿Cuál es el canal que tenemos las mujeres? La vagina. Entonces, o se baja el útero y la matriz y la vemos asomar por la puerta de la vagina, o se cae la vejiga de la orina y apoya en las paredes de la vagina, o el intestino. Entonces, claro, a veces ese prolapso, con rehabilitación del suelo pélvico, con el trabajo de las fisioterapeutas especializadas y a veces ginecólogos, urólogos que trabajan ahí, depende de la parte del órgano que haya descendido, pues puede ser que se solucione a nivel muscular, o puede ser que a nivel quirúrgico, o puede ser con un pesario, que yo siempre digo a las mujeres, como un anillo grande, que una lo mete por la vagina y sostiene, como aquel anillo que nos ponemos en el dedo, ese órgano que se nos ha descendido. Realmente hay diferentes tamaños, porque no todas las vaginas son iguales, no todos los cuellos del útero son iguales, no todo es igual, de decir, y en realidad es un parche para una seguir viviendo. Porque eso no arregla nada, solo hace que pueda seguir viviendo cómodamente y no tener eso ahí descendido y asomando como si fuera un huevito. Es decir, pero realmente es muy incómodo y las mujeres a lo mejor que no son candidatas a cirugía o que han hecho ya su tratamiento rehabilitador pero no ha tenido éxito porque realmente el prolapso es de un grado 4, o sea que va asomando por ahí, pues el pesario les alivia mucho y les ayuda a vivir, porque realmente es súper incómodo tener ahí algo asomando. O sea, que es como tener un sujetador así que te lo sujeta de abajo, como mismo tenemos estos que nos sujetan de arriba. Pero lo ideal es que ese prolapso
tiene varios grados. O sea, cuando va descendiendo tiene varios grados. Y el cuarto grado es eso, que te asoma el huevito ahí. Es decir, pero el primer grado, segundo grado, lo podemos ir valorando desde en algún momento cuando tú empiezas a tener una valoración de suelo pélvico, bien cuando vas a la matrona a hacerte tus citologías a partir de los 25 años, bien cuando estás embarazada o das a luz, que vas a la fisioterapeuta también de suelo pélvico. Es decir, y entonces cuando ya algo va ahí descendiendo, pues podemos ir haciendo cosas y no llegar al extremo ni de cirugía ni de poner el incómodo pesario, que a veces es un poco incómodo. Y después de un parto, ¿cuánto tiempo recomiendas que tiene que pasar para una valoración del suelo pélvico? Tiene que pasar la cuarentena, más o menos 6-8 semanas para una valoración. Y ya después lo que veamos allí, los hallazgos que veamos, o si hay algún síntoma que ya nos diga que tengamos que... ¿Y cómo es esa valoración? Vale. Vamos. En ese momento, o sea, ella entra, realmente tenemos que ver cómo entra. Esto lo sabes tú como fisio. Es decir, tú tienes que ver cómo entra por la puerta ahí. Su postura, su forma de caminar, incluso su cara. Eso sería ya como la primera parte, la primera línea que tienes que escribir, ¿no? Y ya después de hacerle todas las preguntas, a lo mejor ella te dice, no tengo nada, ¿no? Vengo para una valoración porque lo que sea. Tú le haces todas las preguntas porque tienes que saber si hay algún hábito que ella no está haciendo bien y que puede perjudicar. Los que pasan más desapercibidos dentro de estas preguntas pues serían el empujar para hacer pis, que muchas empujan para hacer pis para hacer antes. El pis sin ganas es otro que se llama el pipí por si acaso, que también es otro hábito que tenemos que quitar. Y el pis en la ducha es otro que también hace muchas personas. Y pis en la ducha, pues también lo tenemos que quitar. Cuando ya te haces todas tus preguntas... Perdón, stop. Dígame. Cuéntame lo del pis en la ducha. Porque me queda muerta la bañera. ¡Muerta en la bañera! ¿Cómo va a ser eso que no vamos a poder hacer pis en la ducha? No, el pis en la ducha no es lo ideal. Explico. A los hombres también les decimos que hagan pis sentados, no solo por la parte de, pues, si no manchas mejor, sino por la misma postura de cómo está el cuerpo, ¿vale? Estábamos hablando antes de la cavidad. Entonces, si tú estás sentado, realmente la musculatura se va a relajar mejor. Si tú estás de pie, la faja abdominal lo que hace que no solo es mantener las vísceras, sino también mantenerte estable. Entonces, está un poco más activado. La pis no va a salir igual, los esfínteres no se van a relajar igual, es decir, mínimo, ¿vale? No porque ahora todos los hombres que vayan a hacer pis de pie van a tener un problema de suelo pélvico. No, pero sí es verdad que se sabe que es mejor hacerlo sentado. Entonces, a las chicas que hacen de pie lo hacen en la ducha, les sucede lo mismo. La cavidad está más activa, entonces no va a salir la pis de la misma manera, no va a salir igual de relajado. Y a largo plazo asocian el sonido del agua con pis. Entonces, friego, tengo que ir al baño, me lavo los dientes primero, tengo que ir al baño, ducho, pues, o hago pis en la ducha, o me ducho, sé que me voy a duchar, voy a hacer pis primero y después me ducho. Ahí es donde está el pis en la ducha. Te resuelve. No, y es verdad que, como dices, tiene su lógica de decir que realmente toda la musculatura tiene que estar relajada para que el pis fluya. O sea, que claro, no hay que empujarlo para que salga, sale solo. Eso. Es decir, y es verdad que cuando estás de pie, pues siempre hay algo de retención de orina, o sea, siempre hay alguna cantidad de orina que no sale. Y eso produce infecciones de orina de repetición. Que hay mujeres que tienen infecciones de orina de toda la vida y te dicen, no, es que yo siempre tengo infección de orina, siempre tengo infección de orina. Y muchas veces le enseñas como profesional sanitario, oye, pues cuando vayas a tener relaciones, haz pipí antes y después, tú y tu pareja. Yo qué sé, límpiate siempre de adelante para atrás y no de atrás para adelante para que no se produzcan infecciones de cosas que nos podemos traer de atrás para adelante. Yo qué sé. Sí. No hace falta que limpies, que hagas pis en el váter de pie, que eso no están los bichitos ahí llamándote, decir, ven aquí, siéntate, que te voy a coger una infección de orina. Es complicado de quitar, ¿eh? Pero tienes razón. ¿Ves? A lo mejor ese pequeño detalle dices tú, oye, hay una mujer que lo hace todo, que de verdad no tiene infecciones de orina porque ya hace esto, pero a lo mejor hace pipí en la ducha de pie. Y después de explicar por qué no se hace pis en la ducha, seguimos haciendo las preguntas. Entonces ya nos metemos con cacas, como son tus cacas, si haces caca todos los días, tu postura en el baño, tu flujo, si tienes flujo, si no tienes flujo, del de la braguilla, que muchos lo confunden con lubricar. Pero en la relación sexual no me duele, pero no te estoy hablando de la relación sexual, estoy hablando de tu flujo diario. Sí, pues eso, si hay síntomas, si irrita, si pica, tal, hablamos después de las relaciones sexuales, si duelen o no duelen, lubrican, deseo, que es importante tener el deseo, y si cumple todo el orgasmo y termina. Y los antecedentes, entonces tenemos que saber pues si ha habido otros partos, otros embarazos, otros partos, qué tipo, y nos interesa todo, realmente hasta cirugía de boca
nos interesan porque la mandíbula y el suelo pélvico están relacionados. Entonces, yo tengo que saber si esa persona tiene bruxismo, si ha tenido muchas operaciones, si ha tenido implantes, y eso nos va a decir cosas también del suelo pélvico. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿qué nos dice la mandíbula del suelo pélvico? puedes tener un tono alto, un bruxismo, al final tienes la musculatura del ATM, pues bastante la tienes tensa, ¿no? Dolorosa. Pues eso es lo que nos puede decir que el suelo pélvico esté igual. El suelo pélvico en los planos, en algunos, pues puede estar también esa musculatura tensa y que sea la que esté causando probablemente la disfunción que estamos tratando. Y el objetivo por el que venga, vamos a suponer que es una chica que no tiene no hay nada aparente, pero ya quiere empezar a entrenar típico funcional. Es lo más... Quiero entrenar esto. Por otro tipo de entrenamientos no suelen preguntar, sino ya ejercicios que estén como prohibidos, ¿no? Impacto, crossfit, todas estas cosas. Pues tú en la valoración y con las técnicas que vayas viendo, pues vas enfocando, vas adaptando y dices, venga, sí, pues cuando hagas esto en el entrenamiento, acuérdate de esto que te estoy diciendo, Esto en la entrevista. Y después ya empiezas a valorar. Bueno, cuando haces la entrevista y le has explicado lo que es el suelo pélvico, ahí es cuando ya ella yo me quito, yo me voy, ella se quitan la ropa y después yo vuelvo a entrar. Y ahí tenemos que mirar cómo es el abdomen, cómo respira, cómo me está hablando, si me habla en apnea, si el abdomen se mueve, si respira normal, o sea, normal me refiero a fluido. Si al toser, pues cómo está su abdomen, si el abdomen se abomba, si no se abomba, se mantiene, si es duro, si ya está toda trincada siempre. Si tiene diástasis o no, también lo tenemos que medir. Y ya después vamos intracavitario. Y ahí en el suelo pélvico mi mano me da la información, o sea, mi mano es mi ojo. Podemos ponerle después ecógrafo y todo lo que tú quieras, pero la mano realmente es la que te va a dar la información. Y aquí lo que me interesa es el tono del suelo pélvico. Es decir, si es un suelo pélvico distendido, ¿vale? O sea, abierto, o un suelo pélvico más cerradito. Ahí es donde ya empiezas a tratar. En función de cómo está el tono, pues ya haces unas cosas o haces otras. Después de contracciones, para ver cómo es su capacidad, tanto de fuerza como de reclutar. Porque en las primeras repeticiones hay algunas que, espérate, es que no lo encuentro. Les mandas algunas órdenes, hazme aquello, piensa en esto, notas esto, venga, vamos a atrapar por aquí, y ellas poco a poco ya van cogiendo, van reclutando, van localizando dónde es el suelo pélvico y van trabajando. Y después con suelo pélvico y abdomen. Entonces ahí es donde empieza ya toda la parte de fisioterapia del suelo pélvico, con el tema de reprogramar, trabajar diafragma, abdomen, espalda, suelo pélvico. Y ahí tú le metes todo lo que queramos, es decir, le metemos pesas, o sea, mancuernas, bandas, pelotas, ¿cómo se dice? Retar más con su respiración, o lo que encontremos. Si son chicas que hablan apnea, yo a algunas les recomiendo a leer en voz alta, y que cuando lleguen al punto, tienes que coger aire, ¿no? Pues que ellas vayan soltando a medida que vayan leyendo, paro, tengo que volver a coger aire para seguir leyendo la siguiente frase, tengo que seguir respirando. Qué importante es esa asociación que nunca la tenemos en cuenta de todo lo que es la función orofacial, respiratoria y suelo pélvico. Es decir, qué importante es hasta que nos enseñen a leer con calma, con fluidez, con respiración. Inclusive eso, todo lo que hacemos en exceso usando el diafragma y la musculatura, es decir, como es cantar, que al final cantamos como si es en la ducha, a veces lo hacemos mal, pero cantamos en la ducha, es decir, respirar, correr, hacer algún ejercicio o tener que hablar en algún momento rápido, es decir, qué importante es saber parar, respirar, soplar y cuidar el suelo pélvico aparte de nuestra garganta y aparte de todo lo demás. Yo ahora mismo tengo una chica que es cantante y estuvimos mirando cómo funciona su abdomen con el ecógrafo, porque no llegaba a X notas, se cansaba y al final lo hacía todo bien, solo le hacía falta practicarlo y entrenarlo. En cuanto a la diástasis abdominal que se suele presentar también muy frecuentemente después de un parto, supongo que se valora dentro de esa valoración, ¿no? que comentaba del suelo pélvico. ¿Qué importancia o qué problemas puede generar esa diástasis que pueden aparecer y si de alguna manera desaparece o se queda ahí de por vida? Vale, la diástasis, bueno, por si no lo saben los que nos oyen, la diástasis es la separación de los rectos del abdomen, ¿vale? Pues esa distancia se puede medir con la mano o con ecógrafo, pero lo que nos interesa sobre todo es que sea funcional. O sea, los datos pues nos dan información, más de 2,5 ya es algo grave, pero lo que nos importa es que funcione bien. Es decir, ella tose
y que esa montaña que genera la diástasis no salga. Que ella levante la cabeza, puede ser que salga en función de qué semanas posparto esté, pero lo que queremos es que los planos profundos protejan bien esas presiones para que la diástasis no le suceda nada. La diástasis, o sea, el profundo es el transverso, que es el que trabaja con el suelo pélvico. Nosotros tenemos que hacer que en X movimientos se active bien para que esta separación no le pase nada. Vaya esa sola con sus hormonas y con los ejercicios se vaya cerrando. No se cierra al 100% normalmente. Es decir, si yo tengo un 1,8, a lo mejor no me quedo en 1,8, pero sí me puedo quedar con un 85 o un 1,9, ¿vale? Lo que nos importa es eso, que funcione. Se pueden hacer ejercicios para que los rectos se junten un poquito más, pero es mejor esperarnos y hacer que las hormonas vayan actuando y nosotros ir de manera precavida antes de meternos con ejercicios a cerrar y que la liemos porque esas componentes no están al 100% por el proceso que acaba de tener. Entonces sí, se puede ayudar a cerrar, pero eso lo que nos importa es que funcione bien. Si esto no se cierra, la tos o las presiones, el estornudo, las risas, esa presión va hacia la parte del abdomen. Si la diástasis es la separación, es como si hubiese una salida dentro de esa pared. Entonces sería un factor añadido a que suceda algún problema de suelo pélvico. Y una pregunta importante que a día de hoy todavía muchas mujeres embarazadas y recién paridas nos hacen. ¿En el posparto fajas sí o fajas no? Fajas no. Bragas faja, sí. Si tú quieres, porque notas a lo mejor la barriga muy holgada, lo que sea, pero por tu sensación de incomodidad, fuera lo estético. ¿Vale? Es decir, una braga alta. Sí. De toda la vida. La braga de la abuela, como digo yo. La de la abuela. Pero faja de apretar, no. Primero, le quita la funcionalidad a la musculatura. Es decir, el transverso, que es el profundo, que es la faja abdominal, que también llamamos core, pues ese músculo poco a poco va a ir contrayendo. Si yo le pongo algo para contenerlo, ese músculo no va a hacer nada. Ese músculo va a estar genial. Aquí yo no tengo que hacer nada. Ya lo están haciendo por mí. Entonces, para empezar, lo que es como recuperación del abdomen, no lo vas a conseguir. Y si es algo estético, pues tampoco, porque la faja no va a recuperar nada de la parte estética. Ahora, después hay chicas que la compro, ¿me la pongo o no me la pongo? Yo te recomiendo que no, tú haz lo que tú quieras. Y yo creo que no se la ponen. Pero bueno, la intención es que no se la pongan y se la compren. Sobre todo porque es eso, es decir, siempre a nosotros los profesionales nos han explicado que, en teoría, cuando tú das a luz, todo ese abdomen, toda esa musculatura que se distendió porque hubo que ubicar ahí un bebé, una placenta, un cordón umbilical, un líquido amniótico, de todo. Es decir, poco a poco, o sea, lo sentimos recién parida como debilitado y flojo y fonfo. Es decir, pero poco a poco con el día a día y con los actos normales de la vida, vuelven a contraerse y vuelven a hacer su actividad. Es decir, oye, desde agacharte a ponerte los zapatos, desde darle vueltas a un caldero, desde coger a tu bebecito en alto, es decir, todos los ejercicios de la vida hacen que la musculatura vuelva otra vez a su sitio y a su lugar. Si nosotros ponemos una faja, toda esa musculatura que tiene que seguir trabajando, la anulamos y la dejamos en reposo. Entonces, toda esa recuperación muscular se retrasa a cuando te quites la faja. O sea que flonflona vas a estar igual después de que te quites la faja. Sí. Más delgada, pero no por la faja, sino por el proceso fisiológico de que realmente has disminuido de líquido y de edema, claro, y ha disminuido el útero cuando pasa la cuarentena, pero no por la faja. La faja no hace milagros. No sucede así. Y después ahí está pues también un poco la lucha de no te la pongas. Y bueno, si no se la pone, mejor, lo conseguimos. Genial. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más que hacer. Con el mundo este del suelo pélvico, 1584. Sí, pero realmente yo creo que ha sido súper aclaratorio toda tu experiencia y toda tu voz, porque por lo menos se nos ha quedado claro que el suelo pélvico lo tienen los hombres y las mujeres, que ya un mensaje que hay que soltar ahí. Decía que a veces nuestros compañeros de vida, sea nuestros niños, nuestros padres, nuestros maridos, esposos, a veces pueden tener algún problema, alguna molestia, alguna disfunción, y a veces tienen que aconsejarle ir a un fisioterapeuta experto en suelo pélvico, que da la casualidad que la gran mayoría son mujeres. Sí. Siempre. Yo no conozco ningún hombre. No sé si tú conoces alguno. Yo no conozco ninguno. Lo habrá, pero bueno, que es una especialidad en la que el profesional está especializado en hombre y mujer. Es decir,
que no solo hay que esperar a estar embarazada para preocuparte por el suelo pélvico, que puedes ir mucho antes, y sobre todo ya no solo como una enfermedad, sino como medida preventiva o de mejora de tu rendimiento. Es decir, que si por salud o enfermedad, o porque tu trabajo y tu profesión o tu hobby requiere de estar ahí muy centrada a nivel respiratorio o a nivel muscular de cintura para abajo, oye, pues tendremos que hacer una valoración, como esa cantante de ópera que tú dices que tiene, como esa persona que hace entrenamiento funcional o de CrossFit o aquí un entrenamiento muscular más complicado, decir, oye, pues habrá que ir a la fisioterapeuta del suelo pélvico. Y no porque se te escape el pis, que también. Muchas gracias, María, por estar aquí en Psicomatrona. Hemos aprendido muchísimo y seguramente tus palabras van a ayudar a muchísimas mujeres que van a tener mucho más en cuenta su suelo pélvico y si no lo han tenido, seguramente se harán una revisión. Muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, y si quieres seguir ayudándonos a crecer, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo, sobre todo, compartirlo y puedes comentar. Nos vemos en el siguiente episodio.